Quien entiende el canto de los pájaros, entiende el alma del universo. Esta frase, atribuida a los alquimistas medievales, no era metáfora poética, era una advertencia. Imagina por un instante que los trinos que escuchas cada mañana no son simples sonidos de la naturaleza, sino mensajes encriptados, fragmentos de un idioma secreto que los sabios, los místicos y los iniciados han usado durante siglos. Un idioma que no pertenece a ninguna nación ni a ningún pueblo, porque no está hecho de palabras humanas, sino de vibraciones. Un lenguaje espiritual que se filtra en el aire, que viaja entre mundos, que parece insignificante, pero que esconde el código más antiguo de la creación. Lo llamaron el lenguaje de los pájaros. Los sufíes lo describieron como la lengua perdida de Adán, el idioma con el que los ángeles se comunicaban. Los cabalistas lo entendían como un código oculto de la Torá. Los alquimistas decían que quien lo escuchaba podía descifrar la obra secreta de la naturaleza, y en las logias ocultas se repetía que solo el iniciado que despertaba su conciencia podía percibirlo. ¿Pero qué era en realidad? Un idioma literal con sílabas y frases ocultas en los trinos de las aves. ¿O un lenguaje vibracional reservado para quienes podían abrir su percepción y conectar con la melodía sagrada del universo? Lo cierto es que, detrás de cada mito, hay una constante. Este conocimiento siempre fue celosamente guardado. Nunca se enseñaba en público, nunca se explicaba en los libros, solo se transmitía de maestro a discípulo, de iniciador a iniciado. Y aquí aparece la pregunta incómoda. Si el lenguaje secreto de los pájaros no era un simple juego simbólico, ¿por qué fue perseguido, prohibido y escondido durante siglos? Porque revelaba lo que ninguna religión institucional quería, que no necesitas templos, ni dogmas, ni intermediarios para hablar con lo divino. Basta con afinar tu oído interior, abrir tu vibración y escuchar. En este viaje que vas a emprender conmigo, descubrirás por qué las aves fueron consideradas mensajeras de los dioses, qué conexiones tenían con la alquimia, cómo los sufíes escribieron obras enteras sobre ellas, y por qué aún hoy, en rituales chamánicos, los pájaros siguen siendo guías de mundos invisibles. Pero no te engañes. Este no es un capítulo sobre zoología ni sobre ornitología. Es un descenso a lo oculto, un recordatorio de que lo que llamas realidad es apenas una capa superficial. Los trinos que creías inocentes podrían ser llaves, y las llaves, cuando se giran, abren puertas. Por eso quédate hasta el final, porque voy a mostrarte cómo este código espiritual ha sobrevivido disfrazado, cómo reconocer sus huellas y cómo empezar a escucharlo tú también. Lo que descubrirás puede cambiar para siempre la forma en la que oyes el mundo. Para entender el lenguaje secreto de los pájaros, tenemos que viajar atrás, hasta los tiempos en que los relatos no eran simples historias, sino mapas de iniciación. Uno de los más conocidos es La Conferencia de los Pájaros, escrito en el siglo XII por el poeta sufí Farid ud-Din Attar. En él, las aves del mundo se reúnen para buscar a su rey, el mítico Simurg, un ave cósmica que habita más allá de las montañas de lo imposible. El viaje no es literal, cada ave representa un estado del alma, un defecto, un deseo, un obstáculo. El mensaje es claro. El que logra atravesar las pruebas y escuchar más allá del canto, descubre que el Simurg no es un ser externo, sino el reflejo del alma misma. Los alquimistas europeos también hablaban de este lenguaje, no en tratados de zoología, sino en textos velados, donde se referían a él como el lenguaje adámico, la lengua primigenia que Adán hablaba antes de la caída.
Para ellos, los pájaros eran símbolos de los principios volátiles, del espíritu liberado de la materia. Su canto no era un sonido trivial, era la resonancia de lo sutil, lo etéreo, lo incorruptible, y solo quien había purificado su mente podía escucharlo como código. En la tradición cabalística encontramos una idea similar, un idioma secreto que no se compone de letras, sino de vibraciones. Los sabios decían que Moisés escuchaba la voz de Dios en lenguaje de pájaros, un idioma que no se podía escribir, solo percibir. Era el idioma que transmitía directamente la sabiduría del cielo. No es casualidad que en distintas culturas aparezca la misma idea. Los pájaros no son solo criaturas del aire, sino mensajeros. En Egipto, el Ba, una parte del alma, se representaba como un pájaro con cabeza humana. En Grecia, los augures interpretaban el vuelo de las aves para leer el destino de las ciudades. En la India, Garuda, el ave sagrada, era vehículo de Vishnu y símbolo de la conciencia superior. Y aquí surge la pregunta, ¿qué sabían estos pueblos que nosotros hemos olvidado? Tal vez que el canto de las aves es solo la máscara de algo más profundo, una vibración arquetípica que conecta lo humano con lo divino. El lenguaje de los pájaros no se estudia, se despierta. No se enseña en libros, sino en la experiencia de abrir el oído interno. Por eso, quienes alcanzaban ese estado eran vistos como iniciados, como magos, como profetas, porque no escuchaban sonidos, escuchaban mensajes, y quien escucha lo invisible deja de depender de los intermediarios. ¿Y qué hace un sistema de poder cuando alguien descubre que no necesita templos ni jerarquías para hablar con lo divino? Exacto, lo persigue. En la Edad Media, hablar de este lenguaje era jugar con fuego. Los inquisidores lo consideraban brujería. Los reyes lo temían como traición, porque este conocimiento no se podía controlar. Ahora ya lo sabes. Este no es un cuento bonito de pájaros, es un mapa iniciático que se transmitió bajo símbolos y metáforas. Y lo que has escuchado aquí es solo el primer pliegue. Quédate conmigo, porque en el próximo tramo vas a descubrir cómo este lenguaje no era de palabras, sino de vibraciones capaces de abrir realidades. Y si sientes que lo que escuchas resuena contigo, suscríbete. Este es solo el comienzo. El lenguaje de los pájaros no era un idioma con gramática ni diccionario. No se podía traducir como se traduce del latín al castellano o del árabe al francés. Era algo mucho más profundo, un código vibracional. Piensa en esto. El canto de un pájaro no es una simple melodía. Es una onda sonora que altera el espacio. La vibración penetra en tu cuerpo, modifica tu respiración, influye en tu sistema nervioso. No necesitas entender las palabras porque no las hay. El mensaje está en la frecuencia. Los sabios de la antigüedad lo sabían y por eso decían que este lenguaje era el eco de la música de las esferas. Platón ya hablaba de esa música invisible. Cada planeta, cada estrella, cada cuerpo celeste emite una vibración, un coro silencioso que el oído humano común no percibe. Pero los pájaros, criaturas del aire, parecían ser intérpretes de ese concierto cósmico. Sus cantos eran considerados fragmentos audibles de la sinfonía universal. Los alquimistas, por su parte, relacionaban el canto de las aves con los procesos internos de transmutación. Para ellos, un ruiseñor al amanecer no solo anunciaba el día, era símbolo de la regeneración del alma. El graznido de un cuervo en la noche no era mal augurio por casualidad, representaba el inicio del anigredo, la primera fase de la obra alquímica, la muerte simbólica necesaria para renacer. Todo esto nos lleva a una verdad incómoda. El lenguaje de los pájaros no es aprendible de forma racional.
no se estudia como un idioma académico, se sintoniza, requiere un estado especial de conciencia, una apertura en la percepción. Y aquí entra el peligro, porque quien logra sintonizar con esa vibración empieza a escuchar mensajes que otros no oyen, mensajes que pueden revelar verdades ocultas, advertencias, incluso visiones de lo que está por venir. En muchas culturas chamánicas se afirma que los pájaros son mensajeros entre mundos porque habitan el aire, ese elemento intangible que conecta lo terrenal con lo celeste. Sus trinos, dicen, no son aleatorios, son hilos sonoros que cosen realidades. Los pueblos amazónicos creen que ciertos cantos guían al chamán durante el trance, mostrando caminos invisibles. Para los sufíes, escuchar el lenguaje de los pájaros era despertar al recuerdo de la unidad. Ahora piensa en tu propia experiencia. ¿Nunca has sentido que el canto de un ave en un momento preciso parecía un mensaje? Como si el universo, disfrazado en un gorrión o un mirlo, quisiera decirte algo. Tal vez estabas triste y un pájaro comenzó a cantar justo en tu ventana. O quizás estabas a punto de tomar una decisión y el vuelo repentino de un ave interrumpió tu pensamiento. Coincidencias, dirán algunos. Sincronicidades, dirían los iniciados. Pero cuidado, este lenguaje no se trata de adivinar el futuro como quien lee un horóscopo barato. Se trata de entrenar el oído interior, de reconocer que cada vibración contiene una geometría invisible que toca tu alma. Y esa geometría, si sabes leerla, puede abrir puertas que la razón no alcanza. Quédate, porque en el próximo bloque vas a descubrir cómo este lenguaje se convirtió en oráculo, cómo los imperios y los templos consultaban a las aves antes de decidir guerras y coronaciones. Lo que hoy creemos superstición, en el pasado fue una ciencia sagrada. En el bloque anterior, viste cómo el canto no era música inocente, sino vibración codificada. Ahora toca mirar un hecho que incomoda a la historia oficial. Durante siglos, los pájaros fueron consultados como oráculos. Su vuelo, su canto, incluso la dirección de sus bandadas, eran interpretados como mensajes de los dioses. En la antigua Grecia existían los augures, sacerdotes especializados en leer el lenguaje de las aves. No eran charlatanes, tenían un rol institucional. Ninguna guerra, ninguna coronación, ninguna gran decisión se tomaba sin que los augures observaran primero el cielo. Si un ave cruzaba de derecha a izquierda, podía significar la bendición de los dioses. Si lo hacía en la dirección contraria, podía ser advertencia de desastre. El Imperio Romano heredó esta práctica y la convirtió en política de Estado. César no movía un ejército sin antes escuchar qué decían los pájaros. En el norte, la tradición vikinga contaba que Odín tenía dos cuervos, Hugin y Munin, pensamiento y memoria, que volaban cada día por el mundo y regresaban para susurrarle lo que habían visto. Eran sus espías, sí, pero también sus oráculos. ¿De dónde surge esta insistencia de asociar aves con profecías? Porque en todas las culturas se comprendía que los pájaros eran puentes entre mundos. Tocan la tierra, pero viven en el aire, y el aire, en las cosmologías antiguas, era el reino del espíritu. En Mesoamérica, el quetzal era tan sagrado que su muerte era tabú. Su plumaje verde iridiscente representaba la energía vital, el soplo de lo eterno. El canto de ciertas aves era escuchado en rituales como aviso de los dioses. Y en el cristianismo, no por casualidad, el Espíritu Santo fue representado como una paloma, un ave blanca descendiendo del cielo. Este patrón se repite con insistencia. Cuervos, búhos, ruiseñores, golondrinas. Cada cultura les asignó significados espirituales. No porque fueran supersticiosos,
sino porque sabían que el comportamiento de las aves seguía un orden invisible, un código que reflejaba algo más grande que ellos mismos. Era como leer en el aire la voluntad del universo. Pero aquí aparece la sombra. Si los gobernantes y sacerdotes consultaban a los pájaros para decidir el destino de pueblos enteros, ¿qué pasaba cuando alguien común empezaba a interpretar estos signos sin autorización? Exacto. Era acusado de brujería, de herejía, de locura. El poder quería monopolizar el acceso al código. Y sin embargo, el eco siguió. En aldeas, en familias, en comunidades pequeñas, la gente siguió diciendo: si canta el búho, anuncia muerte. Si las golondrinas vuelan bajo, viene tormenta. Para la ciencia moderna, son explicaciones naturales, pero lo que se olvida es que detrás de esas frases hay un linaje ancestral de escucha sagrada. ¿Y si todo esto no era superstición, sino la memoria distorsionada de un idioma espiritual? ¿Y si lo que hoy llamamos dichos populares son apenas las ruinas de un conocimiento que alguna vez fue completo? Quédate, porque en el siguiente bloque verás cómo este lenguaje fue perseguido, enterrado y casi borrado de la historia. Y aún así, sigue respirando en rituales secretos y en las voces de quienes se atreven a escucharlo. Lo que acabas de ver tiene un patrón inquietante. Todas las culturas atribuían a los pájaros un papel de mensajeros y oráculos. Y sin embargo, a medida que los sistemas de poder fueron consolidándose, este conocimiento fue prohibido, perseguido y silenciado. En la Edad Media, cualquier persona que afirmara entender el lenguaje de las aves era sospechosa de brujería. No importaba si se trataba de una campesina que decía escuchar en el canto del mirlo un aviso de lluvia, o de un místico que aseguraba recibir revelaciones en el trino de un ruiseñor. Ambos eran vistos como amenazas. ¿Por qué? Porque significaban independencia espiritual. Si podías leer los mensajes del cielo sin pasar por la iglesia, entonces no necesitabas sacerdotes ni templos. Ese era el verdadero peligro. Los inquisidores sabían que detrás de lo simbólico había un código real. Documentos de la época describen procesos judiciales en los que se acusaba a hombres y mujeres de invocar a las aves para conocer el futuro. Y aunque la mayoría de esos procesos terminaban en hoguera, el rumor sobrevivió. El pueblo seguía diciendo que ciertos pájaros hablaban en las noches de luna llena, que los búhos traían noticias de los muertos, que las alondras anunciaban nacimientos. En los círculos esotéricos, el lenguaje de los pájaros se convirtió en metáfora de la iniciación. Los alquimistas lo usaban como clave para reconocerse entre sí. Los masones lo incluyeron en sus símbolos, disfrazado en representaciones de águilas bicéfalas y palomas espirituales. Y en la literatura mística aparecía como un idioma secreto que, quien lo comprendía, alcanzaba una visión superior. Lo fascinante es que este conocimiento no se extinguió del todo. En las tradiciones chamánicas de América, aún hoy se habla de la comunicación con los pájaros durante rituales de ayahuasca o peyote. Los chamanes afirman que las aves se convierten en guías, en guardianes que abren caminos durante el trance. En África, en Asia, en Oceanía, todavía existen pueblos que interpretan el canto de las aves no como simple ruido, sino como advertencia, como guía, como compañía espiritual. Incluso en el mundo moderno, donde la ciencia domina el discurso, hay algo que resiste. Muchos han experimentado sincronicidades con pájaros, encuentros extraños, cantos en momentos decisivos, apariciones simbólicas que parecían mensajes personales. La mayoría lo descarta como casualidad, pero los que saben reconocen el eco del antiguo idioma. Y aquí viene la clave.
El lenguaje de los pájaros no está muerto, está oculto, disfrazado, velado bajo capas de racionalidad, pero sigue ahí, esperando al oído que se atreva a escuchar. No es un lenguaje externo, es un espejo. Cuando aprendes a leerlo, no descubres solo lo que dicen los pájaros, descubres lo que dice tu propio espíritu. Quédate hasta el final, porque lo que viene ahora es la revelación más incómoda. Cómo este lenguaje, pese a todos los intentos de borrarlo, aún puede activarse en ti. Y por qué escuchar un simple canto puede ser mucho más peligroso y transformador de lo que imaginas. Ha llegado hasta aquí. Has visto cómo el lenguaje de los pájaros atravesó culturas, religiones y secretos iniciáticos. Descubriste cómo fue perseguido, cómo sobrevivió disfrazado y cómo aún hoy se manifiesta en cantos y vuelos que parecen inocentes. Y ahora llega el punto incómodo. Este lenguaje no es historia antigua. No está enterrado en los libros de alquimia ni perdido en las bibliotecas olvidadas. Está vivo. Cada vez que escuchas un trino, tu alma recibe una vibración. Puede que no la traduzcas con palabras, pero la reconoces con el cuerpo. Esa sensación de calma, de alerta o de revelación que a veces te invade cuando un pájaro canta cerca no es casualidad. Es el eco del idioma primigenio. Y si aprendes a sintonizarlo, descubrirás que no necesitas intérpretes. Los mensajes están ahí, esperándote. Pero aquí está la advertencia. Escuchar este lenguaje no es un juego. Requiere atención, silencio interior y una disposición que muchos no están dispuestos a tener. Porque no solo te conecta con lo bello, también te revela lo que prefieres ignorar. El canto de un ruiseñor puede traer consuelo, pero el graznido de un cuervo puede ser un recordatorio de muerte, de transformación, de ruptura necesaria. El lenguaje de los pájaros no adula al ego, habla al alma, y el alma a veces recibe verdades que duelen. Los sabios lo sabían, por eso lo protegieron bajo símbolos y metáforas. No porque fuera un secreto elitista, sino porque entendieron que no todos estaban listos para oírlo. El que abre el oído interior ya no puede volver atrás. Una vez que escuchas lo que hay detrás del canto, la vida cotidiana nunca vuelve a sonar igual. Hoy, rodeados de ruido, de pantallas, de prisas, pocos son capaces de detenerse a escuchar. Y, sin embargo, ahí está la clave. La próxima vez que un pájaro se pose en tu ventana, no lo descartes como fondo sonoro. Pregúntate, ¿qué me está diciendo? ¿Qué parte de mí quiere despertar con esta vibración? Tal vez no recibas palabras, pero sentirás un pulso, una intuición, un recordatorio de que formas parte de algo más grande. Porque el lenguaje de los pájaros no viene de afuera, es un espejo de tu propio espíritu. Ellos cantan, pero lo que resuena es lo que llevas dentro. ¿Son mensajeros? Sí, pero el mensaje siempre eres tú. Y aquí es donde quiero dejarte esta pregunta final. ¿Estás dispuesto a escuchar, aunque lo que oigas cambie para siempre tu percepción de la realidad? Si has llegado hasta aquí, significa que algo dentro de ti ya lo está escuchando. No lo ignores, mantente atento. Y sobre todo, acompáñanos en este viaje. Cada capítulo de este canal es otra llave, otro eco de lo que el sistema quiere que olvides. Así que no te quedes en silencio, suscríbete, porque el próximo canto puede no ser un simple trino, sino el mensaje que tu alma estaba esperando. Hasta el próximo capítulo.